Esta travesía cuenta con 5 videos a través de los cuales planeo contarte cómo fue escribir y publicar Mi Autonomía, mi tercer libro publicado. Esta historia empieza en agosto de 2019 y en los meses que le siguieron fui grabando momentos importantes. Te pido perdón de antemano por la calidad del audio, pero es que lo fui grabando con distintas cámaras. Pero lo importante acá es que te des cuenta que si vos te propones algo, lo podés cumplir. Y así fue como cumplí mi sueño. La idea surgió a partir de la canción Dead Inside de Muse. La verdad que era una canción que yo hace bastante que ya la estaba escuchando, pero así es como nacen las ideas. De repente me resonó esa última parte. Y a mí la verdad lo que me pasa con las historias de amor es que yo no soy mucho de leer del género. He tenido mi época en la que leí un montón de historias porque fue el boom de 50 sombras y tengo toda una estantería llena de libros de erótica. Pero la realidad es que romance no soy de leer mucho porque las historias de amor me aburren. Qué ruido que hace la computadora. Pero bueno, me pasó que de repente cuando me puse a analizar todas las historias que yo ya había escrito, entre ellas está Sentimiento Hostil, que fue mi primer libro publicado. Esto fue en el 2010, creo que fue. Después tengo Eterna Debilidad, que fue en el 2015. Y los dos eran historias de amor, ¿no? De romance paranormal, pero eran historias de amor. Aunque tenían este condimento como un poco, no es la historia de amor típica o lo que se conoce como romance o novela rosa, es decir, chico conoce a chica y los dos viven felices por siempre. Con esto no les estoy spoileando el final de mi novela, pero había algo en la historia que la verdad que me llamaba a escribirla. Era como que al principio cuando me apareció la idea fue como, bueno, tranquila, porque a veces suele pasarme que cuando estoy dedicada mucho tiempo a un proyecto, de repente me empiezo como a cansar. Con el Proyecto Destino estoy hace bastante tiempo, que es mi historia de fantasía. Llegó un punto en el que realmente ya no sabía para dónde ir, tenía como muchas cosas que trabajar en esa novela, y cuando aparece esta idea nos suele pasar a los creadores que de repente tenemos esa idea brillante que estamos tentados a perseguirla, ¿no? Porque es como esa cosa nueva, esa cosa que nos va a sacar de este momento en el que estamos como medio estancados, ¿no? Pero a veces suele pasar que esas ideas brillantes no tienen mucha consistencia, ¿no? Y tiene que ver obviamente con la forma en la que son, capaz que necesitan un poco de desarrollo. Entonces la dejé estar ahí, dije, no, terminé esta novela primero y después de última vas por esa. Pero la idea me seguía en la cabeza, me seguía como taladrándome. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Pues yo soy una escritora que planifica, ¿no? Es decir, antes de ponerme a escribir digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Me estructuro más o menos por capítulos qué cosas van a suceder y demás. Entonces, esta no tenía absolutamente ninguna idea, ¿no? Sabía cómo iba a terminar, que es algo esencial, pero no cómo iba a ser el desarrollo. Así que volví a mis épocas anteriores cuando yo empecé a escribir, que era más una escritora espontánea, es decir, me sentaba a escribir lo que, ¿no?, me nacía de adentro. Así que dije, bueno, vamos a hacer este experimento. Esto fue en agosto del 2019, del año pasado, en donde dije, bueno, hagamos una cosa. Justo teníamos un fin de semana largo, quería hacerlo como una novela corta de no sé, 30.000 palabras más o menos. Y creo que lo hice en el transcurso de 17 horas en total, más o menos. Tengo un blog en el canal donde, ¿no?, les conté este proceso. Nueva historia que apareció en mi cabeza y que a diferencia de la otra que estoy como desmenuzando un poco más, esta de alguna manera como que me pedía urgencia y decidí acatarla y empecé a escribirla, ¿no? Esta cosa de sacarme la idea de la cabeza sin saber bien cómo iba a ser el desarrollo, o sea, como que lo fui averiguando a medida que lo fui escribiendo, pero sí teniendo en cuenta el final. Y el tema de la historia lo empecé a buscar porque es algo a veces que generalmente me cuesta definirlo antes, es como que me surge con palabras claras cuando termino de escribir la historia, pero acá quería como también un poco probar distintos métodos de escritura, así que dije, voy a averiguar este tema antes, ¿no? Y empecé a ver películas de romance, todo como para poder llegar a ese punto. Me pregunté qué es lo que quiero contar con esta historia. Y básicamente es cómo encerrarse en uno mismo para no sentir, no es vivir, y que no es de valiente, y que además no solo lastima a la persona sino también a los demás. Es decir que si bien el mensaje es positivo, la historia va a tener un tono negativo. Y llegué a la situación en la que quería hablar sobre la vulnerabilidad de vivir, sobre el hecho de encerrarnos en unos mismos... Encerrarse en uno mismo, tener miedo, ¿no?, a sentir. Fue como... algo que me tocó a mí muy adentro. La historia en general tiene como mucho de mí. Muchos me han observado que la historia, precisamente mi personaje principal, se llame Mía. Es una historia que habla de eso, ¿no? Que habla de lo importante que es sentir, que es abrirse, que hay que ser vulnerable para sentir y demás.
Y empecé a escribirla, la verdad que me llevó, como les dije, 17 horas más o menos, fue un fin de semana largo, digamos, lo que fue el primer borrador. La historia, como les digo, esto arrancó en agosto de 2019 y después a partir de eso estuve hasta diciembre, que fue cuando yo lo mandé a la correctora, pero en ese tiempo fue cuando lo volví a revisar, hice un par de correcciones y demás, y después obviamente después de la correctora vinieron las siguientes etapas de revisión. Pero por lo menos antes de yo mandárselo a ella creo que hice 3 borradores de la misma historia. Y en el medio lo que me pasó fue que tuve mucha ayuda de mis amigas, de Caro y de Juli, que ellas me leyeron el manuscrito, así que las cosas que se me iban ocurriendo, porque como les digo, yo no tenía una estructura, entonces fue como armarla de la nada. Entonces cuando yo quería agregar o sacar cosas era como que se los comentaba y les decía, che, si yo agrego esto, ¿qué les pasa? ¿Les gusta o no? Así que me ayudaron muchísimo al momento de escribir. Juli me ayudó mucho en lo que fue la elaboración de los personajes, porque la verdad que quería darles como otro aspecto mucho más profundo. Yo en mis otras historias generalmente me costaba mucho de desarrollarlos, ahora estoy aprendiendo, ¿no? Pero creo que fue esta novela la que a mí me llegó. De hecho, hubo una escena en la que yo lloré, cosa que no me sucedió nunca jamás en mis 20 años de escritura más o menos. Nunca me pasó de estar escribiendo una escena y de llorar, y me pasó en 2 oportunidades en el libro. Y eso significa que me llegó a mí, ¿no? Y a veces eso es lo que yo a veces usé como parámetro para no bajar los brazos, porque me ha pasado en varias circunstancias que veía lo que estaba escribiendo y no me gustaba del todo, porque me encantaría escribir, no sé, con más metáforas, como más tipo poético, y la verdad que no soy así, o por lo menos en este momento de mi momento de aprendizaje no soy de escribir así. Entonces me pasaba que leía y era como que me parecía demasiado básico, muy sencillo, y trataba de decirme, acordate de esas escenas que te hicieron sentir y que espero que también le hagan sentir a ustedes, aquellos que vayan a leer la novela. Y a medida que fui escribiéndola, como que fui buscando canciones. Me encanta ponerle canciones a mis historias porque en realidad es en la etapa en la que yo las pienso, porque si estoy escribiendo y escuchando una canción que tiene letra, como que varío y veo cuál y me pongo a cantar. Pero cuando las estoy como procesando y demás, canciones que tienen letra me ayudan muchísimo. Y la verdad que encontré 3 canciones que a la perfección cayeron como justo para la novela. La primera, como ya les dije, es Dead Inside, que digamos fue la que la inspiró. Pero después hubieron 2 canciones más, una que se llama Not Strong Enough de Apocalíptica, que esa más que nada refleja lo que es la historia de Iván, que es mi otro protagonista masculino. Y después está la de I'm Not an Angel de Hailstorm, que es como la historia de Mia. La verdad que esas 3 canciones es como que hablan a la perfección, parece que fueron escritas para mi novela, así que fueron las que me sirvieron a mí como para seguir incentivándome, e incluso fueron las que yo le mandé a mi diseñador para que armara la tapa, que eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. La verdad que son las canciones que me ayudaron muchísimo, esas entre otras, ¿no? Me hice todo un playlist en Spotify, fue la verdad muy divertido encontrar esas canciones, ¿no? Porque era como, es lo mismo que estoy escribiendo. Y después me pasó con el título que costó encontrar el título. La verdad que yo lo llamaba como para ponerle un título, proyecto Dead Inside, pero no lo podía llamar Dead Inside. Dead Inside significa muerto por dentro, y tampoco traducido me generaba como atractivo el título, así que dije, no puede ser Dead Inside. ¿Qué es lo que puedo escribir? Y bueno, la historia tiene mucho que ver con la libertad, con creer que uno es libre cuando en realidad no lo es. Entonces quería jugar un poco con la metáfora, y por bastante tiempo fueron Las cadenas de mi libertad el nombre del título. La verdad que lo que no me gustaba de eso era que era como muy largo. Sí me gustaba esta cosa de las cadenas de mi libertad, esta ¿cómo se llama? Oxímoron. Oxímoron. No sé cómo se llaman cuando son 2 palabras que chocan entre sí, no los significados. Me gustaba muchísimo, pero era muy largo. Entonces empecé a querer jugar con palabras. A Juli se le ocurrió enfocado en Mia, cosa que me gustó, porque Mia es una fotógrafa. Entonces enfocado en Mia creo que podía jugar con el diseño de la tapa, incluso con el enfoque y demás. Pero había algo que me faltaba y no sabía bien. Empezamos a ver distintos nombres, estuvimos bastante tiempo, hasta que un día fui a la casa de mi tía y le conté más o menos cómo era la historia, y le decía, ¿no? que estaba buscando un título, porque los que tenía estaban ahí, pero no era como, sí, este es el título que a mí me gusta.
Y entonces le dije, ¿no?, que tenía que ver con la libertad y que me gustaría poder jugar con el nombre de la protagonista. Y ahí fue cuando a mi tía se le ocurrió Mi Autonomía, así que ahí está. Ese fue el que quedó, fue el que dije sí, como no, y por eso incluso en la tapa pueden ver el juego, ¿no?, de palabras, así que quedé súper contenta. Fue una experiencia que me gustó muchísimo y que aparte me generaba ganas de seguir incluso explorándola, así que no lo descarto. No puedo creer que ya estamos llegando al final y que lamentablemente en este momento yo quería poder tener mi libro en las manos, pero la circunstancia que está llevando a todo el mundo a quedarse encerrado en las casas hace que, bueno, por ahí tenga que manejar esta situación. Tal vez primero lanzar lo que es el digital y por ahí más adelante, cuando se reactive el mundo, pueda imprimirlo, pero bueno, eso no me va a detener porque mi sueño está activo y voy a seguir para adelante. ¿Qué tema que fue la portada? Al principio mi idea era mandarlo a una empresa que era de afuera. Yo la conocía porque sigo